Hola, buenos días. Reciban ustedes un saludo cordial. Estamos aquí ya con el propósito de prepararnos para mirar el tema referente a la segunda práctica con amplificadores operacionales. Ya ustedes tienen el conocimiento de que lo habíamos empezado la vez anterior. Entonces, pues hoy tenemos ya una práctica donde se va a tener la posibilidad de trabajar con el amplificador operacional, pero iniciando ya con el tema de las aplicaciones. Entonces, como es normal, empecemos entonces a revisar pues la guía. En este caso, pues a ustedes les aparece laboratorio número 2, pues ya teniendo la secuencia desde el punto de vista pues de los operacionales, como ya lo había expuesto. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo que se tiene es verificar con el laboratorio que la ganancia de un amplificador operacional se puede hacer dependiente solo del lazo de realimentación negativa externo de la salida alertada, hacer que un amplificador operacional opere como amplificador no inversor y hacer que un amplificador operacional opere como sumador inversor. Dentro de los materiales que se tienen, entonces tenemos la fuente de alimentación, fuente de, en este caso dice allí de bajo voltaje de corriente continua, doble, variada, regular, pues básicamente estamos hablando pues allí de una fuente dual. Habla del osciloscopio, del multímetro digital, generador de señales, que pues es lo que se está utilizando allí. Los resistores, que en este caso son de 10.000 ohmios, 560K, lo indica allí a medio vatio, y varios que se encuentren entre 0 y 1 mega. ¿Listo? En esta ocasión se va a utilizar un amplificador operacional que se reconoce como un amplificador operacional autocompensado, que es el LF353. Es un buen amplificador operacional. Se tienen allí dos interruptores, pues indica allí, pero pues el asunto es que ya ustedes saben que esto normalmente pues también lo podemos realizar con los cables de conexión. Bueno, entonces, dentro del procedimiento, la primera parte tiene que ver con la ganancia del amplificador operacional. Entonces, ¿qué está expuesto allí? Dice, conecte el circuito de la figura 1. En este caso, R sub F, R sub R van a ser del mismo valor de 10.000. Los interruptores fijan o figuran abiertos. Dice luego, fije cada fuente a 12 voltios. Establezca el generador de ondas senoidal a una frecuencia de 1 kHz. Salida 0. Conecte el osciloscopio de la salida del amplificador operacional. En el punto número 2 indica que se deben cerrar los interruptores. Luego manifiesta que se incremente de manera gradual la salida del generador justo por debajo del punto donde la forma de onda se distorsiona. Luego dice, mida y registre en la tabla la señal de voltaje de salida pico a pico. Allí manifiesta que esta es la señal de salida máxima sin distorsión para los resistores de realimentación en el circuito. El punto número 4 dice, mida con el osciloscopio y registre en la tabla número 1 la señal de entrada, voltaje de entrada al amplificador, entre paréntesis salida del generador de señal. Luego, punto número 5 dice, calcule y registre la ganancia del amplificador, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. El punto número 6 dice, compare la fase de las señales de entrada y de salida e indique en la tabla número 1 si están o no desfasadas 180 grados. El punto número 7 dice, reduzca la salida del generador hasta 0. Punto número 8 dice, repita los pasos 3 al 7 para cada valor de R sub R en la tabla número 1. Use varias resistencias para obtener los valores requeridos de R sub R. Bueno, esa es, digamos, el procedimiento que se explica allí para la primera parte. En este caso, pues la figura que se tiene allí es la que estamos presentando. Pues el asunto es que, como se puede ver, ese es un amplificador inversor. Entonces, pues
allí lo que se va a hacer es verificar la ganancia que tiene dicho amplificador inversor, pero esta es una ganancia de una aplicación, digamos, lineal, con realimentación negativa, donde, pues como ya queda expuesto allí, pues ya se sabe que la ganancia viene siendo pues un valor, en este caso, un valor que se puede pues controlar, ¿no? Pues ya ustedes mismos pues con la implementación hecha pueden tener, digamos, allí todo el control del caso. Bueno, eso pues, por un lado, esos son, digamos, pues como los aspectos que se tienen allí pues presente y que de alguna u otra manera son, digamos, pues importantes para tener desde luego pues allí en consideración, ¿no? Eso pues para que se tenga allí. Muy bien. Bueno, entonces, esos digamos pues los aspectos. Ahora, para la segunda parte ya involucra el hecho de tener las consideraciones para el amplificador no inversor. Entonces, para el amplificador no inversor dice lo siguiente. Abra los interruptores, ¿sí? Luego dice modifique el circuito para conformarlo como el de la figura número 2. Las fuentes de alimentación permanecen conectadas como se muestra en la primera figura, pues que ya ustedes vieron para la alimentación dual del integrado. En este caso, pues a un valor de 12 voltios cada una. Dice, la salida del generador está a 1000 Hz, 0 voltios. Se cierran los interruptores y luego dice, para cada valor de lo que es la R sub F y la R sub R, complete y registre los datos requeridos en la tabla número 2 con el mismo procedimiento que en la tabla número 1, ¿sí? Y dice luego allí, para, bueno, complete y registre los datos requeridos en la tabla número 2 con el mismo procedimiento que en la tabla número 1, es corto. Entonces, para la figura 2, pues miren ustedes que ahí ya se tiene desde luego el amplificador, pero entonces veamos una cosa allí. Ese es el caso pues del amplificador no inversor, muy bien, como lo indica pues allí la imagen. Esta forma en que se está mostrando allí el amplificador, diagrama esquemático, es muy normal, considerando que digamos, de los aspectos pues relevantes que se tienen allí, uno puede tener presente que no siempre en el diagrama esquemático le van a indicar a usted que deba conectar la alimentación del integrado. Entonces, el hecho de que no aparezca siempre en el diagrama esquemático no quiere decir que es que no se va a alimentar. Obvio que se tiene que alimentar. Pero se los digo porque en todos los diagramas esquemáticos, la gran mayoría, siempre se va a obviar el detalle de la alimentación del integrado. O sea, no es como decir que no es necesario pues hacer tajante esa observación, pero ya ustedes saben que sí se debe alimentar. Entonces, muchas veces cuando la gente está empezando a conectar estas aplicaciones, es que ahí no decía que no, pues el hecho que no esté no quiere decir que no haya que alimentarlo. Entonces, eso es algo pues para que se tenga en cuenta y no se haya pues incurrir en ese error, que a veces se vuelve como un error muy común. Entonces, ahí tenemos la segunda parte del procedimiento. La tercera parte dice lo siguiente, ¿no? Habla del amplificador operacional como sumador inversor. Entonces, allí dice pues que se abran los interruptores S3, S4, mantenga las fuentes de alimentación conectadas como en la figura 1, cada una a 12 voltios, modifique el circuito experimental como en la figura número 3, dice que RF igual a R1 igual a R2, en este caso son 10K, habla de que se utilicen resistencias para R2,
voltaje 1 y voltaje 2 son entradas de 1.5 voltios. Por otro lado dice cierre S1, S2, S3 y S4. Mide y registre B1 y voltaje de salida en la tabla pues respectiva, la número 3. Dice pues que se abre el interruptor S3, cierre el interruptor S4, se repite el paso 13. Y luego dice cierre S2, S3 y S4, ahora están cerrados. Mide y registra los voltajes de salida y voltaje de entrada. Luego dice invierta la polaridad de B1, mide y registra el voltaje de salida y voltaje de entrada con S1 y S2 cerrados. Modifique el circuito sumador de manera que con las entradas de 1.5 voltios de la figura 13 tenga casi un voltaje de salida de menos 4.5 voltios. Muestre los valores de todos los resistores y las polaridades de B1 y B2. Mida el voltaje de salida y regístrelo en una tabla especial preparada para ello. Modifique el circuito sumador de manera que con las entradas de 1.5 voltios el voltaje de salida sea de casi más 1.5 voltios. Muestre y registre los valores de todos los resistores y las polaridades de B1 y B2. Determine con experimentos si existe un límite práctico sobre la ganancia sin distorsión del amplificador operacional inversor. Registre el máximo voltaje y ganancia pues del caso, ¿no? Entonces, ahí hay varios pasos, pero pues todos los pasos van encaminados básicamente es a poder determinar que ese amplificador que se tiene allí, que se reconoce como un sumador inversor, pues realmente haga lo que está indicando allí, o sea, que haga pues la suma. Ese es, digamos, pues básicamente el aspecto pues que se quiere, digamos, tener en cuenta. Muy bien, entonces ya dentro de eso, ahí ya están, digamos, pues las características, las propiedades, todo lo que para nosotros viene siendo pues un aspecto allí, digamos, pues como relevante, importante, que finalmente pues debe allí ya tenerse presente. Bueno, entonces, ¿qué se requiere? Pues contestar en el informe, aparte llenar las tablas y desde luego sacar las conclusiones. Allí dice, la onda senoidal de salida máxima del amplificador operacional varía con la ganancia del amplificador. Considere los datos experimentales para confirmar su respuesta. La siguiente pregunta a contestar es, ¿cuál es la relación, si existe, entre la polaridad de la salida y los voltajes de entrada en su amplificador operacional experimental? Mencione sus datos. El punto número 3 dice, ¿cuál es la relación, si existe, entre la ganancia del amplificador inversor experimental y RF y R sub R? Tenga en cuenta los datos experimentales para sustentar su respuesta. Luego manifiesta los datos en la tabla número 1 corroboran la fórmula de ganancia RF sobre RR en cada caso. Muestre sus cálculos. Luego dice, los datos de la tabla número 2 confirman la fórmula de la ganancia para un amplificador no inversor en cada caso. Muestre sus cálculos. Y la última pregunta, ¿en qué paso del procedimiento el sumador funcionó como un sustractor? Como si se tratara pues de un amplificador pues que en vez de sumar está haciendo pues la resta. Entonces ya teniendo claridad del procedimiento, vamos entonces a mirar lo siguiente. Bueno, entonces ya dentro de la implementación, en este caso vamos a revisar lo concerniente a cómo es que se dirige la misma para el tema pues de hacerlo dentro del Simulino de Multisim, que es el software que hemos pues venido nosotros utilizando. Entonces aquí vamos a observar ya a continuación el espacio de trabajo para que lo tengamos ya digamos presente. Entonces ahí tenemos el Ahora sí, ustedes veían, estaba indicando que en el primer caso nosotros utilizamos allí un amplificador inversor, ¿cierto? Con el cual se quería o se desea pues como determinar la ganancia que tiene para nosotros
pues el amplificador operacional en este caso. Como ahí quedó expuesto que se va a trabajar con una referencia LF353, entonces pues el propósito es buscarla, ¿cierto? Para entonces revisar que los datos que nosotros pues vamos a obtener aquí queden pues muy parecidos a lo que sería pues la realidad, ¿no? Ese digamos pues como el propósito ahí. Entonces en este caso podemos tener presente el F353M. Este podemos digamos utilizarlo acá. Entonces cuando usted trabaja con esa configuración, él inicialmente le va a decir si va a trabajar con el operacional A o el operacional B, porque se trata de una referencia que en su encapsulado trae dos amplificadores operacionales. Entonces eso es algo que se debe desde luego pues tener allí presente, ¿no? Bueno, entonces en este caso se selecciona la resistencia, ¿sí? Vamos a seleccionar entonces la fuente para la alimentación del integrado como corresponde. Vamos a seleccionar entonces lo que es la parte de terminal de referencia o tierra. Y entonces pues seguramente ya son los aspectos pues que tenemos que tener allí presente, ¿sí? Bueno, entonces esa es digamos la situación pues que está allí. Bueno, entonces póngale cuidado al tema aquí. En esa configuración que nosotros tenemos que implementar, entonces ya saben ustedes que corresponde a un inversor. Ese inversor, de acuerdo a lo que nosotros observamos en la guía, va a tener una señal, desde luego que va a ser una señal, pues digamos, senoidal a una determinada frecuencia. Entonces aquí sí va a ser importante que agreguemos pues esa fuente para la configuremos. Bueno, entonces la recomendación es que esto lo rotemos, ahí está, quedó el inversor arriba, el no inversor abajo. Muy bien, pero entonces ahí hay un detalle, ¿no? Que nosotros tenemos que saber muy bien cuál es el terminal que recibe la alimentación positiva y cuál es la alimentación de voltaje negativo. Me refiero en este caso pues al integrado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues que uno tiene que revisar la parte de la hoja técnica, ¿sí? Entonces, vamos a revisar ese aspecto. Bien, entonces vamos a revisar aquí la hoja técnica. Miren ustedes, por favor, que aquí, bueno, si lo ampliamos un poco más, ahí se lo voy a ampliar. Vamos a verlo aquí. Entonces, mayor amplitud. Estamos viendo cómo está la constitución de los pines del integrado. Entonces, ahí pueden ver ustedes con claridad lo que yo les anunciaba en relación a que esa pastilla tiene dos operacionales. Si ven con claridad se van enterando que el terminal 8 va a recibir el voltaje positivo y el terminal 4 el voltaje negativo de la fuente. Entonces, eso ya es un aspecto que, pues desde luego, para nosotros es importante porque ya nos va dando pues claridad de cómo es que podemos proceder con el dispositivo para la implementación. Muy bien, entonces, pues vamos a ir entonces teniendo en cuenta lo relacionado pues con las resistencias, las conexiones, cómo es que deben ir. Cuando uno mira la guía, uno observa pues que por lo menos aquí para
La entrada no inversora, pues tenemos nosotros que esto se conecta aquí directamente a tierra. Aquí vamos entonces a ir manifestando ese aspecto que viene siendo para nosotros pues importante. Ahí ya van viendo ustedes que esto va tomando la forma pues que vemos en la guía, ¿cierto? Entonces eso es lo que cuenta. Y entonces, pues ya nosotros sabemos que necesitamos dos fuentes, entonces vamos a mirar cómo estamos en la conexión. Muy bien, entonces esto sería de pronto, a ver, ya, vamos a hacerla, vamos a invertirlas. Mire que ahí las acabo de invertir. Y entonces, miren ustedes cómo vamos a solucionar aquí esto. El asunto es que más BCC llega aquí al terminal 8, como vimos. Menos BCC llega aquí al terminal 4, ¿cierto? No es un tema difícil. Estas dos se unen aquí, pero en medio de ellas tiene que estar aquí el terminal de tierra. Entonces es lo que nosotros vemos allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace falta en este momento? Pues conectar aquí la salida y ya. Entonces, por ese lado ya nosotros quedamos listos. ¿Ok? Entonces, lo que sigue ahora es que tengamos la opción de conectar pues los valores que nos solicitan. Eh, por ejemplo, ahí para la tabla 1 nos habla de que la RF es una resistencia de 10.000. Entonces la RF, ya ustedes saben que es la resistencia de realimentación. Entonces, listo. Decimos que es 10K porque es de 10.000 ohmios. Y ustedes ven en la tabla que la resistencia R, la de entrada, va a tener varios valores. Empieza con un valor también de 10.000. Entonces, vamos pues a ubicar en principio ese valor, que sea pues de 10.000. Ahí ya lo tenemos. Y entonces, bueno, la señal de entrada, que se supone va a ser, digamos, como amplificada, vamos a revisar ahí en el procedimiento qué valores tiene. Aquí me dice, bueno, establezca el generador de onda senoidal, 1000 Hz. No nos dice una amplitud, ¿verdad? Dice, bueno, fije cada fuente a 12 voltios, dice ahí el principio. A pesar de que en el diagrama mostramos creo que son 9 voltios, pero bueno, no importa, lo ponemos a 12. Dice, establezca el generador de onda sinusoidal a 1000 Hz y una salida cero. Es como si eso no fuera a tener pues amplitud. Entonces dice, incremente de manera gradual la salida del generador justo por debajo del punto donde la forma de onda se distorsiona. Bueno, entonces lo que está indicando allí es que usted tiene la amplitud del generador en cero, ¿sí? 0 voltios. Entonces ya luego, en la medida que ya usted va a ir trabajando con el mismo, ya usted tiene entonces la posibilidad de que va aumentando gradualmente pues el voltaje, y al ir aumentando gradualmente el voltaje, pues entonces ya tiene cuidado de que en la salida no se le vaya pues a saturar ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, tenemos una frecuencia de 1K, ya está lista. Entonces, trabajemos con milivoltios. O sea, yo en principio pues voy a empezar aquí con un valor ya de 10 milivoltios. Eso yo sé que ahí no se nos va a saturar. Ya por lo menos ya, como ustedes van a trabajar en la implementación con un generador de señal, pues desde luego ya revisan ese aspecto pues que dice ahí el procedimiento. Y entonces, en este caso, vamos a utilizar pues el osciloscopio. Voy a conectar en primer lugar el canal A.
para, digamos, ver la entrada que se le está proporcionando. Y ahora en el canal B, pues vemos la salida, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener nuestro osciloscopio. Inhabilito el canal B, lo pongo en 0. Canal A listo a C. Empezamos entonces la simulación. Entonces tenemos que manejar la escala de la amplitud de voltaje, que hacerla más pequeña para que logremos ver entonces la forma de onda como corresponde. Mejoramos la parte de la escala de tiempos para que veamos bien la señal. Entonces, mire que ahí yo ya veo, ya logro ver una forma de onda. Entonces la pausamos y ahí ya tenemos la posibilidad de mirar. Esa es la señal de entrada. Entonces, mire que, como se dijo, tenemos una amplitud de 10 milivoltios. La escala de voltaje está en 5 milivoltios, entonces vemos claramente que en efecto sí están los 10 milivoltios que se fijaron. De acuerdo a los 500 microsegundos que tiene la escala de tiempos, entonces estamos viendo que tiene 1 kilohertz del periodo. Por ese lado lo estamos viendo bien. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Si yo conecto, voy a conectar de igual manera ya pues para el canal 2. Tendría que ver, como la resistencia es igual, entonces lo que tendríamos que ver nosotros es que allí justo al conectar el canal 2 o el canal B a la salida, vamos a ver una forma de onda a la salida muy similar a la forma de onda a la entrada, ¿ok? Es apenas normal. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente trabajando, si ya se dieron cuenta, a una ganancia de 1. Entonces habilito la simulación de nuevo y mire que ahí ya vemos la salida. La salida está desfasada con totalmente los 180 grados, por eso ustedes ven esa forma de onda de esa manera. Tenemos la misma amplitud porque tenemos una ganancia de 1. Entonces, eso es lo que ya ustedes van a ir, digamos, corroborando para esa parte, pues ahí en el circuito, ¿no? Para tenerlo, pues, en cuenta. Muy bien. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que se presenta. Esos son los aspectos, pues, que debemos tener presente, que tenemos que tener en consideración con el propósito, pues, de que todo salga bien como corresponde. Muy bien. Entonces, vamos, bueno, si se desea, como para ver el efecto de la ganancia, entonces, de acuerdo a la tabla 1, la otra resistencia tomará un valor de 5000 cuando cambie el valor de la resistencia R sub R, ¿verdad? Entonces, paremos la simulación. Entonces, aquí vamos a ponerla ya no de 10K, sino de 5K. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debería en el canal B, listo, allí puse yo a 10 milivoltios la escala de voltaje, porque ahí ya voy a tener una ganancia de 2. Entonces, lo que va a pasar es que ya no me van a salir 10 milivoltios, sino que tiene que salir 20 milivoltios considerando la amplitud de la entrada, ¿cierto? Entonces, hacemos la simulación y miren ustedes que en efecto ya tengo una ganancia de 2 o en este caso menos 2 y se desfasa pues completamente. O sea que ahí la está trabajando bien y ahí ya ustedes ya pueden garantizar o obtener los valores de la ganancia para cada uno pues de los valores de la resistencia pues al cambiar ustedes en esa parte. Entonces, por ese lado creo que ya se logra pues el propósito que tenemos con esa implementación. Bueno, entonces ahora viene es
digamos, tener la posibilidad de conectar otro tipo pues de amplificador. La alimentación, esa no va a cambiar, esa la dejamos igual. Entonces, de acuerdo a la guía, entonces el segundo circuito ya tiene pues es un no inversor. Vamos a verificar eso. Entonces, esta parte la desconecto yo de aquí. Entonces, esto, por ejemplo, bueno, lo pongo yo justo acá. El asunto es que tengo esta partecita aquí. Muy bien. Entonces, esta, digamos, la inicio justo por aquí. Y ahí ya logro la conexión de mi amplificador no inversor. Entonces, puedo tomar la decisión de mirar en primera instancia la salida, ¿sí? Justo acá, perdón, la entrada. Ahora miramos la salida. Entonces, vamos a revisar pues de que ahí tenemos la misma señal, no ha cambiado, la amplitud pico de 10 milivoltios. Entonces, eso está bien. Y el tema ahora es que, por lo menos ustedes ven que ahí yo no le he cambiado nada a las resistencias. Entonces, lo que va a ser interesante para nosotros es el hecho de que, bueno, la segunda tabla muestra algo más o menos igual. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tengo la otra resistencia de 5K. Entonces, vamos a conectar en este caso, entonces, lo que tiene que ver con la salida, ¿cierto? Conecto aquí nuevamente la salida. Entonces, vamos a ver qué sucede. Se supone que entonces él me debe, o sea, debe amplificar, pero miren ustedes qué amplifica, ahí se ve que amplifica, ya ustedes pueden determinar la ganancia, pero lo interesante es que está invirtiendo la fase, ¿no? No la invierte. O sea que allí ya ustedes pueden ver que en efecto se comporta como un amplificador no inversor, ¿cierto? Ahora, si yo vuelvo a la resistencia de 10K que teníamos pues al inicio, entonces voy a cambiarla aquí a una de 10K. Ahí de 10K, listo. Vuelvo a hacer la simulación y prácticamente es la misma salida, ¿no? Ustedes saben que esto es 1 más RF sobre RI. Entonces, ojo con lo siguiente. Eh, Aquí estoy viendo solamente la entrada, estoy viendo la salida. Si la salida la pongo, en este caso a los 5 milivoltios, obviamente que ahí puedo ver el efecto de, ahí me amplifica, porque como es 1 más RF sobre RI, entonces hacer del mismo valor, entonces quiere decir que voy a tener una ganancia de 2, ¿no? Entonces, por lo menos es una diferencia que se tiene con el inversor. En el inversor, cuando son de el mismo valor de la resistencia, automáticamente la ganancia queda de -1. Aquí en el inversor, cuando son del mismo valor la resistencia, la ganancia va a ser de 2. Entonces, pues por lo menos ya ustedes pueden ir sacando sus conclusiones. Pero lo interesante es que todo eso lo estamos viendo justo allí, pues con la manera en que trabaja, pues para nosotros el dispositivo, ¿no? Bueno, entonces ya entendiendo lo que él está haciendo las labores, lo que ustedes ya deben hacer es lo que ya saben en el sentido
entonces ponerse en la tarea de, de ya utilizar las otras resistencias, hacer pues los cálculos que están allí previstos, desde luego, para que todo quede pues ok. Bueno, entonces en la tercera implementación, eh, el asunto es que allí le vamos a verificar rápidamente si él se comporta como un sumador inversor o no. Entonces, le voy a explicar algo aquí rápidamente. Entonces, se ve claramente que necesitamos nosotros otra resistencia. Entonces, ahí está la otra resistencia. Estos sumadores inversores, pues, pueden tener varios canales. En este caso, lo que nosotros tenemos allí es un sumador inversor de 2 canales, ¿sí? Pero usted puede ubicar los que necesite en un momento dado, los que requiera. Eso realmente no representa, pues, ningún problema. Entonces, esas son, digamos, las situaciones que hay que tener allí, digamos, presentes. Bueno, entonces el asunto es que ahí se tiene pues la implementación, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la guía. El asunto es que en este caso se tienen voltajes de 1.5 voltios. Entonces vamos a dejarlo en 1.5. Las resistencias son del mismo valor, entonces, ¿qué pasa? Ese es un sumador inversor, entonces cada canal tiene una ganancia de 1. Usted puede llegar a variar, de hecho, la ganancia de cada canal en caso de que lo requiera. O sea, puede ser que en un canal tenga una ganancia de 1, en el otro canal tenga una ganancia diferente, 1, 5, 2, bueno. Pero usted tiene que tener presente eso para que verificar que la suma le esté dando pues bien, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Pues lo que nosotros vamos a esperar es que me muestre, por lo menos para, mire que ahí tengo conectado el canal B, entonces la idea es poder observar que en efecto, pues la salida va a ser la sumatoria de esas dos entradas, pero con el signo pues que va a corresponder y demás. Entonces, veamos aquí. Aquí ya está para nosotros, debería estar ya haciendo el trabajo. Vamos a revisar qué nos muestra aquí eh, la salida, pues como seguramente ya tenemos un voltaje diferente, entonces mire que pongo la escala en 2 voltios, está en DC, y miren ustedes que ahí estoy viendo que sale menos 3 voltios. Es un sumador inversor, o sea que él va a invertir el signo de la entrada, ¿no? Entonces, si yo tengo la entrada 1.5 voltios para cada, pues ahí para cada canal, siendo un sumador inversor que por canal tiene una ganancia de 1, entonces me debe salir un valor de menos 3. Y allí estamos teniendo nosotros menos 3 voltios, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues él está trabajando bien. Entonces, ahí ya pueden ver ustedes el efecto de la suma, las características pues que tiene para nosotros la aplicación. Entonces ya allí, en ese orden de ideas, ya ustedes pueden entonces ya terminar todo lo referente pues a la guía, a la práctica para poder entonces ya hacer lo que corresponde, el informe, las preguntas y toda la validación del trabajo. Muy bien. Entonces, vamos ahora
para la siguiente práctica.